En el momento en que grabo este programa, el Santo Padre está ya en Japón, pero todavía no se sabe nada del mensaje que va a dirigir a los pocos católicos japoneses, un pequeño porcentaje, y al resto de los habitantes de ese país. Sí se sabe lo que ha dicho en Tailandia, que ha sido la primera etapa de esta visita del Papa a Asia. Ha instado a las autoridades religiosas de Tailandia, que es un país abrumadoramente budista, a mantener un diálogo interreligioso que evite que las religiones sean manipuladas por los políticos como excusa para la guerra. Las religiones tienen que ser un instrumento a favor de la paz y no, repito, una excusa que utilizan algunos para sus propios fines políticos y encender los ánimos, inflamar los ánimos de las multitudes. A la vez ha pedido a los católicos que desechen todo proselitismo y les ha instado, en cambio, a que anuncien el gozo, la alegría del Evangelio. Yo creo que esa es la diferencia entre proselitismo y evangelización. El proselitismo usaría la violencia o cualquier otro tipo de táctica para forzar las conversiones. Yo no sé si esto se usó alguna vez en la Iglesia. Si ha sido así, desde luego hace mucho tiempo, porque yo no tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón yo no tengo conciencia de que la Iglesia esté forzando a la conversión a alguien. Simplemente no puede, no hay ningún gobierno que de parte de la Iglesia obligue a bautizarse a la gente. Y desde luego puedo asegurar que ningún misionero en el mundo condiciona la ayuda social a la conversión. No hay ni un solo misionero que diga: para recibir comida tienes que hacerte católico, o para recibir medicinas tienes que hacerte católico. Por tanto, eso es, si lo ha sido alguna vez, es una práctica en desuso. Y efectivamente en Tailandia y en Japón eso es impensable, con gobiernos que no tienen nada que ver con el cristianismo y con una población católica exigua, muy minoritaria. Pero mientras que el Papa está en Asia, en otra parte del mundo, en Latinoamérica, ocurren cosas terribles. Las manifestaciones de tipo social, reivindicativas, forman parte esencial de la democracia. Por tanto, no es que la Iglesia, y desde luego yo personalmente, se pueda oponer a esas manifestaciones. Yo me he manifestado en Madrid varias veces, por ejemplo, a favor de la vida, en contra del aborto. Es decir, creo que es un elemento, una parte esencial de la democracia, que la gente se pueda manifestar pacíficamente y dentro de la ley. El problema no es ese, el problema no son las manifestaciones, el problema es lo que ocurre a veces en esas manifestaciones con manipulaciones por determinados sectores. Creo que va a quedar durante mucho tiempo en la memoria colectiva del mundo y desde luego de los latinoamericanos las escenas de los saqueos de las iglesias en Santiago de Chile y en otras ciudades de ese país. Son escenas tremendas. A mí personalmente me recordaban las fotografías en blanco y negro de las escenas de la Guerra Civil Española, pero ahora esas fotografías en color. Pero no solamente ha sido Chile la que ha padecido las consecuencias del ataque brutal a las iglesias. Por ejemplo, Nicaragua, con la Catedral de Managua asaltada y profanada y con la brutal paliza que sufrieron un sacerdote y una religiosa que intentaron impedirlo. Y lo mismo otras iglesias en el resto del país, en Masaya, por ejemplo, donde se habían refugiado las madres de unos jóvenes detenidos ilegalmente y donde la policía cercó la iglesia y forzó a que salieran, especialmente siendo víctima un sacerdote que estaba enfermo y era el párroco el que las había acogido. Yo creo que lo de Santiago y lo de Chile, Santiago de Chile y el resto del país, y lo de Nicaragua es un ejemplo de lo que puede ocurrirle a la Iglesia en el continente si triunfa la extrema izquierda, si triunfan los radicales. La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha reconocido públicamente que detrás de los intentos de desestabilización, tanto en Chile como en Ecuador, estaban los gobiernos de Venezuela y de Cuba. Es decir,
son los comunistas los que están detrás. No digo que están detrás de las manifestaciones, sino de la perversión de esas manifestaciones, de la violencia en que degeneran esas manifestaciones que en sí son legítimas. En Bolivia han sido detenidos algunos diplomáticos cubanos acusados de estar pagando a los que están generando la violencia en las calles después de la marcha del país de Evo Morales. También Colombia ha conocido esta semana estos fenómenos, aunque ahí, que yo sepa, por lo menos no ha sido atacada ninguna iglesia y el conjunto del país ha vivido manifestaciones pacíficas. En Bogotá y Cali, sobre todo en estas dos ciudades, la violencia ha sido realmente durísima. Creo que hay que dejar claras algunas cosas. En primer lugar, repito, la gente tiene derecho a manifestarse pacíficamente y dentro de la ley. Esto no puede verse como algo negativo, es una parte esencial de la democracia. Pero también hay que dejar claro que esas manifestaciones están siendo manipuladas por la extrema izquierda, por los comunistas, por las fuerzas que actúan desde Venezuela, desde Cuba, mucho menos porque tiene menos poder, desde Nicaragua, para pervertir el sentido legítimo de esas manifestaciones. Para nosotros el camino no es el del capitalismo salvaje que tanto daño ha hecho y está haciendo en Latinoamérica y que, según mi opinión, tiene una raíz claramente masónica. Ahora bien, ese no es el camino, pero tampoco es el camino el comunismo. Ahí está como prueba lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Cuba. Es decir, si la Iglesia se echa en manos del comunismo, la propia Iglesia saldrá perdiendo. No digo que lo esté haciendo, digo que hay que tener mucho cuidado para que eso no ocurra. Estoy convencido de que la inmensa mayoría del episcopado latinoamericano no es comunista y no tiene ninguna veleidad en ese sentido. Pero es verdad también que dentro de la Iglesia Católica hay elementos, y elementos seguramente consistentes, que practican o quieren que se ponga en la práctica una teología de la liberación que tiene un sector de la teología de la liberación que tiene una fuerte impronta comunista. Esto sería peligrosísimo para la Iglesia y para el conjunto del continente. Lo que la Iglesia tiene que hacer es invitar a los gobiernos a que pongan en marcha la doctrina social de la Iglesia, que se aleja tanto del capitalismo salvaje como del comunismo. La doctrina social de la Iglesia es el camino, es una doctrina que pide la justa distribución de las riquezas, pero que de ningún modo justifica el uso de la violencia. Si esto no se hace y la poca fuerza que le va quedando a la Iglesia en Latinoamérica no se emplea en promover esta doctrina social de la Iglesia, no solamente es la propia Iglesia la que va a pagar las consecuencias, sino que esta ola de vuelta a la izquierda y a la izquierda radical va a llevarse consigo, puede llevarse consigo, gobiernos democráticamente elegidos y puede acabar con la democracia en todo el continente. Siempre pido oraciones al terminar este comentario a la actualidad de la Iglesia. Creo que en este momento, además de rezar como siempre por el Papa, quisiera que rezáramos por Latinoamérica, un continente mayoritariamente católico que está siendo víctima de radicales de uno y del otro extremo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.